En la asignatura de Planeación Educativa se pretende que el alumno analice y describa el proceso administrativo de la planeación educativa y su aplicación al sistema educativo escolar, con el propósito de mejorar los resultados académicos. En esta primera clase el objetivo específico es identificar los antecedentes de la planeación educativa y sus diferentes enfoques. Iniciaremos por describir qué es planeación educativa. La planeación educativa se encarga de especificar los fines, objetivos y metas de la educación. Gracias a este tipo de planeación es posible definir qué hacer y con qué recursos y estrategias. La planeación educativa implica la interacción de diversas dimensiones, por ejemplo, desde el aspecto social. Hay que tener en cuenta que la escuela forma parte de una sociedad y como tal, los cambios que experimente le trascenderán. Actualmente se utiliza el término planificación, pero lo podemos tomar como sinónimo, ya que lo encontraremos en los textos de las dos formas. Como pueden observar en la imagen, nos dice que la planificación o planeación es la primera función o etapa del proceso administrativo. Nos sirve para propiciar el desarrollo de la empresa, en este caso de la institución educativa. Además, tiene pasos a seguir, metas, objetivos y acciones. Sirve para la toma de decisiones y es un proceso importante, ya que el planear nos da razón y dirige elementos para que se cumplan objetivos. Algo muy importante para la planeación también es evitar problemas futuros. Si bien no podemos tener una esfera de cristal y ver hacia el futuro, podemos crear planes de contingencia. Este concepto está muy relacionado con el tema del control. Veremos ahora la historia de la planeación en México. La planeación de la educación contemporánea en México surge en los años posteriores a la instauración de la Carta Magna de 1917, con el artículo tercero, a partir de 1921, con la creación de la Secretaría de Educación Pública. El Estado absorbe el quehacer educativo y crea diferentes organismos, como escuelas normales, el Departamento de Enseñanza Tecnológica de la SEP, la Educación Normal Técnica Industrial, y se le concede la autonomía a la Universidad Nacional. De 1930 a 1940, con el establecimiento de la primera Ley sobre Planeación General de la República, se da inicio a la formulación de planes sexenales, orientados al crecimiento del país, marcando así el rumbo de la educación nacional con el llamado Plan Sexenal del Gobierno mexicano. Con este se incrementa el porcentaje presupuestario de la educación, se instrumenta la educación socialista basada en los postulados y orientaciones de la Revolución Mexicana, se desarrolla la enseñanza técnica y aparece el concepto de planeación educativa, derivado de la influencia de los planes sexenales de la Unión Soviética. Entre 1940 y 1950 se intensifican los trabajos referentes a la planeación educativa, proponiendo un segundo plan sexenal, mismo que funcionó como un modelo de desarrollo centrado en una industrialización acelerada en el ámbito educativo, con la finalidad de construir espacios y brindar más educación. Se crean aquí el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, el Instituto de Capacitación del Magisterio y se da la apertura a más escuelas normales en todo el país. En 1958 se desarrolló el Plan Nacional para la Expansión y el Mejoramiento de la Enseñanza Primaria, también conocido como Plan de 11 años, primer instrumento de planificación oficial del sistema educativo mexicano. Este plan contenía un diagnóstico de la situación educativa imperante y planteaba un escenario alterno basado en la construcción de aulas, creación de plazas de maestros y matricular más alumnos. Para la década de los 60 se celebraba la Conferencia de Ministros de Educación de América Latina. Se establecen las pautas para la conceptualización de la planeación. Y en 1965 se instaló la Comisión Nacional para el Planeamiento Integral de la Educación, la cual, dentro de sus funciones, tenía la formulación del Plan Integral de la Educación.
Secretaría de Planeación y Coordinación Educativa de la SEP en el periodo 1970 y 1980, se hace institucional por primera vez la planeación educativa. En 1973 se crea la Ley Federal de Educación, que representa una concepción unitaria del sistema educativo y se incluyen disposiciones de carácter general en torno a su planeación. En 1977, el Gobierno federal, de manera conjunta con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, elaboran el Plan Nacional de Educación, a efecto de realizar una planeación integral del sistema educativo nacional. A partir de la coordinación CEP-ANUYES, en 1978, se instaló el Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior, quien orientó la creación de instancias de planeación nacional en todos los niveles educativos. Asimismo, surge la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior, la COMPES, cuya función es estudiar la problemática global que caracteriza la educación superior. A fines de este periodo se intensifican los trabajos de coordinación entre las instituciones educativas, dando como resultado el novedoso concepto de planeación institucional. En la década de 1980 se caracteriza por reformas legales, modernización administrativa, investigación, planeación, renovación pedagógica y nuevas posibilidades de enseñanza. Todo esto plasmado en dos programas que marcaron el rumbo de la planeación educativa: el Programa Nacional de Educación y Cultura, Recreación y Deporte y el Programa Nacional para la Modernización Educativa. Con ello se dio inicio a las políticas de racionalización y evaluación, a los criterios de eficiencia, calidad, productividad y competitividad como ejes del desarrollo educativo. En la década de 1990 y como respuesta al Programa Nacional para la Modernización Educativa, el 14 de febrero de 1990 se crea la Coordinación Nacional para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior, a fin de contar con una instancia que permitiera la concertación de acciones y la planeación educativa de las diferentes instituciones de educación media superior, respetando sus diferencias y estructuras jurídicas. Para 1993 se publica la Ley General de Educación, que retoma algunos aspectos que marcaba la antigua Ley Federal de Educación, quedando esta última sin vigencia. A mediados de la década de 1990 entra en marcha el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, del que se deriva el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, el PDE. Sus propósitos fundamentales fueron la equidad, calidad y pertinencia de la educación. Además, propone la formación y actualización de los maestros como política relevante y la viabilidad para reestructurar los órganos de planeación, evaluación y coordinación entre las instituciones, tanto en el ámbito nacional como en las entidades federativas. En el sexenio 2001-2006, el Gobierno federal precisa la asignación de mayores recursos para la educación. En consecuencia, se desprende el Programa Nacional de Educación, el PRONAE. Las aportaciones en el sexenio 2000-2006 son el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial dividido como punto de partida de llegada y el camino, la aplicación de términos como evaluación, preparación y rendimiento de cuentas, y la aplicación de la descentralización como subprograma sectorial en la educación básica y media superior. En el sexenio 2006-2012 se establecen 1.100 nuevos planteles, se promueve la educación abierta, se impulsan más becas, se promueve la calidad y mejor desempeño del personal docente, se otorgan nuevas plazas, se crea el Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas, se incorporan los libros de civismo, se incorpora la reforma curricular, se incorpora el idioma inglés como obligatorio, se promueve la Alianza por la Calidad de la Educación. En el sexenio 2012-2017 se da una transformación educativa, se modifica el artículo 3º, se crea el servicio profesional docente a fin de capacitar, formar y evaluar a los maestros,
Se hace una dignificación de la infraestructura escolar, existe mayor equidad e inclusión, los planes y programas de estudio se reforman, la educación se relaciona con el mercado laboral, existen reformas administrativas y se le da un fortalecimiento a la escuela. Finalmente nos encontramos en el sexenio actual, donde existe el Plan Nacional de Desarrollo. En este se tiene un apartado que se dedica a la planeación de la educación. Ese lo analizaremos más tarde.